Yo creo que este fórum es como un poco de terapia de choque, ¿no? Aquí en los Estados Unidos le llaman shock therapy. Es como nadar contra la corriente y todo lo que se ha dicho, aunque tiene una lógica absoluta, muchos las van a considerar políticamente incorrecto. Yo estoy decepcionado con la prensa. Estoy decepcionado con la prensa a nivel nacional. Trabajé en la prensa nacional, viajé con dos presidentes a más de 80 países y yo veía a la prensa con un prisma que buscaba lo que el pueblo necesitaba saber y además de eso era contraria a cuando querían imponer algún tipo de idea o agenda que era pues dañina a la nación americana y a la libertad como la conocemos aquí. En esta pandemia ha ocurrido algo totalmente distinto. Por ejemplo, nosotros, los que estamos en el aire como comentaristas de radio y televisión, y yo eso es lo que estoy haciendo ahora, al igual que César, y que además lo hace magistralmente, tratamos de encontrar siempre los datos oficiales y buscar las opiniones que son razonables y científicas en esta pandemia. Y hemos notado de que para la prensa grande de los Estados Unidos, cosa que se ha filtrado a toda la prensa local, las buenas noticias no venden. Es decir, las buenas noticias son tabú hoy en el devenir de los Estados Unidos desde el punto de vista noticioso. Y digo esto porque hay varios aspectos. Por ejemplo, la Universidad de Johns Hopkins diariamente a las 6 de la tarde emite un boletín de los casos positivos, de las muertes y también de los recuperados. Lo hace en el mundo y lo hace en los Estados Unidos. De hecho, se hacía en la Florida, pero curiosamente, pues el portal no está reportando esa cifra. Nunca, jamás, cuando se inician los titulares de un noticiero de televisión o de radio, se habla de los recuperados. Y eso a mí me parece verdaderamente inusual, porque uno tiene que reportar las dos caras de la noticia, los positivos, los recuperados. Y siempre se nos ha dicho que lo más importante en este virus, dicen los científicos, es que los hospitales no sean abrumados. Y pues las camas disponibles es una de las noticias más importantes. Esa noticia nunca aparece en ninguno de los noticieros de radio, televisión o en la prensa plana de los Estados Unidos. Pero hay algo que a mí me ha molestado mucho, me ha dolido mucho, porque en los tiempos que yo hice política, fueron 22 años, primero como concejal o comisionado y después 8 años, yo tuve la oportunidad y lo hice porque me gustaba y porque además era parte de la vida política de los funcionarios electos aquí, visitando los asilos de ancianos, los llamados nursing home y las casas de vivienda asistida. Aquí en los Estados Unidos hay una modalidad que no la hay en muchos países de la América Latina, donde las personas de la tercera edad, pues las familiares que no pueden cuidarlos, pues los ponen en estas casas o lo paga el Seguro Social o lo suplementa el familiar. Y entonces yo desde el principio, hace ya 8 semanas, decía continuamente en la radio, no están mirando a los asilos de ancianos donde no existe posibilidad de distancia social, donde no hay además la posibilidad de tener un cuidado médico
que sea excelente, porque las personas que trabajan haciendo esa labor de atender físicamente en todos los aspectos a las personas mayores, son personas que son muy mal pagadas, por lo general son extremadamente pobres, usan el transporte público, y yo apuntaba y decía que ese era uno de los lugares donde los contagios y las muertes se producían. No, nunca se manejó eso, simplemente porque se creó lo que todos los ponentes han dicho, que la prensa, de una forma concertada, trató de llevar a la sociedad norteamericana a el miedo absoluto, el miedo a salir, el miedo a asomarse a una ventana, el miedo a que por el aire acondicionado entre el virus, el miedo a tocar a una persona, y hasta los nietos y los hijos le tenían que ver de lejos. Nunca se hizo un estudio muy profundo hasta que comenzaron a tener que aceptar una realidad gracias a la Asociación Americana de Retirados, la AARP, que intervino, empezó a hacer una serie de investigaciones y se determinó que en los Estados Unidos, donde hay una población de 1.300.000 personas que viven en esos asilos, representaba el 42% de todas las muertes en la nación norteamericana. Pero en la Florida peor. En la Florida es peor aún, porque de 300.000, porque la Florida es el estado donde más personas viven en centros para atención de la tercera edad, 300.000. De 300.000, el número de muertes, producto que le atribuyen al coronavirus, es 56%. Pero nos venían diciendo que los que se morían eran el vecino de al lado, el vecino de enfrente, la persona que a lo mejor nos servía en los supermercados, el chofer de ómnibus. Y se creó un pánico nacional que obligó incluso a la gente a irse a la cuarentena. Y lo que hemos provocado es una situación que ojalá no sea irremediable, pero la situación económica se ha convertido en la pandemia más grave que la pandemia que estamos experimentando en el planeta. Hace solamente unos días, la Reserva Federal envió al Congreso su informe anual y le dio una alerta diciendo que el 30% de todos los negocios pequeños de los Estados Unidos de América, debido a este cierre y debido a las restricciones que tienen cuando le han permitido abrir a algunos de ellos, no a todos, en toda la nación norteamericana, van a fracasar. El 50% de todos los trabajadores del sector privado trabajan en negocios pequeños que tienen menos de 100 empleados aquí en los Estados Unidos. Y estamos experimentando aquí en el estado de la Florida una situación que es un espejo de toda la nación americana, con la diferencia de que nosotros somos una sociedad de servicios. Aquí no tenemos fábricas. Y hoy tenemos a los restaurantes que, según la propia Reserva Federal, son proyectos fallidos si continúan las restricciones que tienen en este momento de distancia social y etcétera, porque se demostró que en abril de este año el 50% menos de los ingresos recibieron esos restaurantes cuando le impusieron restricciones en relación a abril del año pasado. Y si continúan estas relaciones,
esos mismos restaurantes nunca van a sobrepasar el 60% y serían proyectos que fracasarían. Y digo todo esto porque siempre se dice en los Estados Unidos que los americanos votan con el hígado porque están bravos o con el bolsillo. Y la mayoría vota con el bolsillo. Y a mí me parece de que de aquí a noviembre estamos en un periodo totalmente definitorio para el curso que va a tomar Estados Unidos, aunque las noticias son bastante preocupantes. Surge el asesinato de George Floyd y Estados Unidos, que tiene un sentido de culpa, y yo me crié en este país, pero que tiene un sentido de culpa absoluto con la comunidad afroamericana. Yo lo viví. Los negros se levantaban cuando yo era un adolescente para darme el asiento en los ómnibus aquí en la ciudad de Miami al principio de la década de los 60. Pero Estados Unidos, que tiene un sentido de culpa, simplemente ha optado por cambiar la forma en que vive la sociedad. Y yo sé que César ha mencionado una serie de datos que son apabullantes, pero le faltó uno. Le faltó lo que una organización que se llama Act Blue, o sea, Actuemos Azul, que se creó en el año 14, después de en el segundo periodo de Obama, ya mirando una transición quizás. Y esa organización se dedica nacionalmente a recaudar fondos para avanzar causas progresistas, le llaman así, y candidatos demócratas que sean progresistas. Esa organización reparte ese dinero, es como un super PAC, un comité de acción política. Esa organización en las últimas 2 semanas, lo han admitido, ha recibido $250 millones en donaciones privadas. En un día solamente $41 millones el día en que los disturbios eran más intensos. Y esa organización de ayuda progresista va a invertir ese dinero, además del dinero que está recibiendo, como bien dijo César, de las vidas negras importan, y una pequeña organización que en Minneapolis no tenía ni oficina ni staff pagado, que se dedicaba únicamente a abogar por la abolición de los policías, ya tiene $10 millones de donaciones para continuar con su programa. Por eso es importante lo que el instituto está haciendo. Por eso hay que no sentirse defraudado o decepcionado o derrotado por ser una voz en el desierto. Pero la verdad es que hay cifras que dan buenas noticias. Lo que el pueblo no las está recibiendo a través de todo lo que le llaman aquí en Estados Unidos el mainstream media, o sea, la media, los medios de comunicación tradicionales. Y si vamos al Internet es peor. Así que yo creo que esto que está haciendo el instituto merece la pena que el público lo vea, merece la pena que el público lo comente, que lo critique o que lo rete, pero que reten los números, no que reten las ideas ni las posturas personales. Yo pues agradezco la presencia de estos panelistas. Ha sido extremadamente alentador poder aprender muchas cosas, saber de Brasil. Yo que sigo la prensa, porque tengo que hacerlo, me acabo de enterar que en Brasil hay ciudades que no tienen coronavirus. La prensa me dice a mí que Brasil está colapsando.
con los coronavirus y con las muertes. Y por eso esta es una ventanita que estamos presentándole al mundo para que conozcan no nuestra verdad, sino parte de la verdad que no le están diciendo. Muy buenas noches. Gracias a todos.